Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. El Señor de las Sombras. De Cassandra Clare. Capítulo 13. El país de los sueños. Emma miró a su alrededor maravillada. La entrada no mostraba ningún rastro de haber sido excavada en la ladera de una colina. Estaba hecha de piedra lisa de color ceniza, con el techo de mármol azul salpicado de estrellas doradas. Un sombrío corredor se internaba en la colina. El hada, nene, alzó la lámpara. El corredor estaba lleno de luciérnagas volando que emitían un resplandor limitado sobre el pequeño grupo. Emma vio a Julian con los labios apretados, a Cristina agarrando con fuerza su colgante. Mark estaba dejando a Kieran en el suelo con cuidado. Tardó un momento en darse cuenta de que Kieran estaba inconsciente, con la cabeza caída hacia atrás y la ropa cubierta de sangre. Ahora estamos en tierra Selly, dijo Nene. Podéis utilizar vuestras runas y luces mágicas. Miró a Kieran preocupada. ¿Podréis sanar a vuestro amigo? No podemos. Julian sacó su luz mágica del bolsillo, que cubrió a Emma con el alivio del agua en el desierto. No es cazador de sombras. Nene se acercó más, sus cejas claras se arquearon mostrando consternación. Mark se hallaba en el suelo, sujetando a Kieran, que estaba blanco como el hielo. ¿Es un cazador?, preguntó. Ambos, comenzó Mark. ¿Hay algo que puedas hacer por él?, preguntó Emma, interrumpiéndolo antes de que Mark dijera demasiado. Sí. Nene se arrodilló y dejó la lámpara en el suelo a su lado. Sacó un vial del interior del chaleco de piel blanca que llevaba sobre el vestido. Vaciló un momento, mirando a Mark. ¿Tú no necesitas esto? ¿No estás herido? Mark negó con la cabeza, perplejo. No, ¿por qué? Lo he traído para ti. Sacó el tapón y se lo puso a Kieran sobre los labios mientras canturreaba algo para sí en un idioma que Emma no reconoció. Kieran abrió la boca y tragó. Un líquido dorado claro le resbaló por las comisuras. Abrió los ojos lentamente y se incorporó, mientras bebía un segundo trago y luego un tercero. Sus ojos se encontraron con los de Nene por encima del borde de la botellita, y volvió el rostro. Se secó la boca con la manga. Guarda el resto, dijo con voz ronca. Es suficiente. Se puso en pie con la ayuda de Mark. Los otros habían guardado las estelas. Una runa de sanación ardía en el brazo de Emma junto a otra de energía. Aún así, le dolía el cuerpo y el corazón. Seguía viendo a su padre, una y otra vez, mirándola desde la yerba. No era él, no en realidad, pero eso no hacía que la imagen fuera menos dolorosa. Vamos, dijo Nene mientras guardaba el vial. El bebedizo solo le servirá para un rato. Tenemos que apresurarnos a llegar a la corte. Comenzó a andar por el corredor y los otros la siguieron. Mark ayudaba a un tambaleante Kieran. Julian tenía su piedra de luz mágica en alto e iluminaba el pasillo. De lejos, las paredes parecían un intrincado mosaico, pero de cerca Emma vio que eran de resina transparente, y la parte exterior la cubrían pétalos de flores y alas de mariposa. Mi señora, dijo Cristina. Tenía el cabello, como el de Emma, lleno de hojas y cortezas con espinas. ¿Qué has querido decir con que habías traído el bebedizo para Mark? ¿Cómo sabías que vendría aquí? Tenemos huéspedes en la corte, contestó Nene. Una chica con el pelo rojo y un chico rubio, cazadores de sombras. Jace Gerondale y Clary Fairchild, supuso Emma. Me hablaron de los Blackthorn. Era un nombre que ya conocía. Mi hermana Nerissa amó a un hombre Blackthorn, y tuvo 2 hijos, y murió de amor por él cuando se marchó. Mark se detuvo de golpe.
Kieran soltó un leve gemido de dolor. ¿Eres la hermana de mi madre? Preguntó con incredulidad. Creo que por lo general llaman a eso, tía, soltó Emma. Mark le echó una mirada esquinada. Soy la que os llevó a tu hermana y a ti a la puerta de tu padre y os dejó allí para que os criara, contestó Nene. Eres de mi sangre. Empiezo a preguntarme si hay alguno de vosotros que no tenga algún pariente largo tiempo perdido en Feera, dijo Kieran. Yo no tengo, repuso Cristina, que parecía lamentarlo. La mitad de los parientes de Mark son hadas, indicó Emma. ¿Qué otra cosa iban a hacer? Pero, ¿cómo sabías que necesitaría que me salvaras? Le preguntó Mark a la hada. El puca que os ha dejado pasar por la puerta de la luna es un viejo amigo, respondió Nene. Me ha hablado de vuestro viaje y he supuesto cuál era tu misión. Sabía que no sobrevivirías a los trucos del Señor de las Sombras sin ayuda. Las flechas de fuego, dijo Julian. El corredor se había vuelto de piedra y tierra apisonada. Del techo colgaban raíces, cada una de ellas trenzada con flores relucientes que rompían la oscuridad. Vetas de minerales en las rocas brillaban suavemente y cambiaban cuando Emma las miraba. ¿Has sido tú? Nene asintió. ¿Y unos cuantos de la guardia de la reina? Luego, solo he tenido que ir unos pasos por delante de vosotros y abrir esta puerta. No ha sido fácil, pero hay muchas puertas que llevan a Selí por todas las tierras del rey. Más de las que él sabe. Miró con dureza a Kieran. No contarás nada de esto, ¿verdad, cazador? Pensaba que me creías cazador de sombras, contestó Kieran. Eso ha sido antes de que te viera a los ojos, repuso ella. Como mi sobrino, Sir Sagwin. Dio un leve suspiro. Si mi hermana Nerissa hubiera llegado a saber que su hijo sería maldecido así, se le habría roto el corazón. El rostro de Julian se ensombreció, pero antes de que pudiera decir nada, alguien se alzó frente a ellos. Habían llegado a un punto en que el corredor se abría formando una sala circular, de la que partían otros corredores en un montón de direcciones diferentes. Un caballero hada le cerraba el paso. Un hombre alto, con piel del color del trigo y una expresión sombría que vestía una túnica y un jubón de brillante tela multicolor. Fergus, dijo Nene. Déjanos pasar. El aludido arqueó una ceja y respondió con un torrente de palabras en un idioma extraño y cantarín. No parecía enfadado, pero sí molesto. Nene alzó una mano y le respondió secamente. Mientras Emma la observaba, pensó que podía verle cierto parecido con Mark. No solo en el claro cabello rubio, sino también en la delicadeza de los huesos, la manera de moverse. El caballero suspiró y se apartó a un lado. Ahora podemos irnos, pero nos llamarán a audiencia con la reina con las primeras luces del alba, explicó Nene, apresurándose a avanzar. Venid, ayúdame a poner al cazador en una habitación. Emma tenía bastantes preguntas. ¿Cómo podían saber allí cuando llegaban las primeras luces del alba? Porque a Nene parecía disgustarle tanto la cacería salvaje, y claro, ¿a dónde iban? Pero se las guardó para sí y acabaron por llegar al final del corredor, donde las paredes eran de roca pulida y brillaban con piedras semipreciosas, ojo de tigre, azurita, jaspe. Había aberturas en la roca cubiertas con largas cortinas de terciopelo bordadas con hilo brillante. Nene apartó una de las cortinas, dejando a la vista una habitación con paredes lisas que se curvaban hacia arriba formando una cúpula. De esta colgaban unas cortinas blancas que cubrían en parte una cama hecha de gruesas ramas con flores entrelazadas. Nene dejó la lámpara en el suelo. Tended aquí al cazador, dijo. Kieran había guardado silencio desde que entraron en la corte Selly. Dejó que Mark lo llevara a la cama. Tenía bastante mal aspecto, pensó Emma. Mientras Mark lo ayudaba a tumbarse sobre el colchón, Emma se preguntó cuántas veces habría hecho Mark algo parecido por Kieran cuando éste caía rendido después de una cacería, o cuántas veces lo habría hecho Kieran por Mark.
Ser cazadores era un trabajo peligroso, no podían ni imaginarse cuánta sangre del otro debían de haber visto. ¿Hay algún curandero en esta corte?, preguntó Mark, incorporándose. Yo soy la curandera, contestó Nene. Aunque pocas veces trabajo sola. Por lo general cuento con ayuda, pero la hora es avanzada y la corte está medio vacía. Miró a Cristina. ¿Tú me ayudarás? ¿Yo?, replicó Cristina sobresaltada. Tienes un aire de sanadora, dijo Nene. Fue a un armarito de madera y abrió las puertas. En él había frascos de hierbas, manojos colgados de flores secas y viales con líquidos de diferentes colores. ¿Puedes decirme el nombre de alguna de estas? Tiarela, contestó Cristina al instante, como si estuviera en clase. Lechuga de minero, falso lirio, copa de la reina. Nene parecía impresionada. Sacó de un cajón un paquete de telas de lino, algunas cortadas a lo largo para formar vendas, y se lo entregó a Cristina. Mucha gente en la habitación ralentiza la curación del paciente. Me llevaré a esos dos al lado, tú debes desnudar a Kieran. Cristina se ruborizó intensamente. Mark puede hacerlo. Nene puso los ojos en blanco. Como quieras. Se volvió hacia la cama, donde Kieran se hallaba desplomado sobre las almohadas. Mark tenía manchas de sangre seca por la camisa y la piel, pero no parecía notarlo. Chafa un poco de tiarela y dásela con agua. ¿No lo vendes aún? Tenemos que examinar la herida. Salió deprisa de la habitación y Emma y Julian corrieron tras ella. Solo fueron unos cuantos pasos más allá por el corredor, donde una cortina roja ocultaba una puerta abierta. Nene la apartó y les hizo un gesto para que entraran. Una vez dentro, Emma tuvo que contener un grito de asombro. Esta habitación era mucho más impresionante que la otra. El techo se perdía en las sombras. Las paredes eran de cuarzo plateado y relucían desde dentro, iluminando la sala con un suave resplandor. Flores de un blanco cremoso y marfil trepaban por las paredes y perfumaban el aire con el aroma de un jardín. Una enorme cama se hallaba sobre una plataforma, con escalones para subir hasta ella. Un montón de cojines de terciopelo y espléndidos cobertores la tapaban. ¿Os servirá esto?, preguntó Nene. Emma solo pudo asentir con la cabeza. En un lado de la habitación se extendía un seto, y en lo alto de este nacía una celosía de rosas. Detrás, una cascada de agua bajaba por las rocas. Cuando Emma miró al otro lado del seto, vio que ésta se vertía en un estanque rodeado de piedras verdes y azules que formaban la silueta de una mariposa. No tan elegante como el instituto, oyó decir a Julian, pero servirá. ¿De quién es esta habitación?, preguntó Emma. ¿De la reina? Nene rió. ¿Los aposentos de la reina? Claro que no. Es de Fergus, bueno, él posee dos. Cuenta con el favor de la corte. No le importará que durmáis aquí, ya que tiene guardia nocturna. Se volvió para marcharse, pero se detuvo junto a la cortina y los miró de nuevo. ¿Sois el hermano y la hermana de mi sobrino? Emma abrió la boca y la volvió a cerrar enseguida. Para ella, Mark era más un hermano que cualquier otra cosa. Sin duda, era más un hermano que Julian. Sí, asintió Julian, notando su vacilación. ¿Y lo amáis?, dijo Nene. Creo que descubrirás, si te tomas tu tiempo para conocerlo, que es fácil amarlo. Explicó Jules, y Emma notó que se le agrandaba el corazón, anhelando que Mark y él estuvieran juntos, felices y contentos, como debería ser entre hermanos, y observando el desafío en la mirada de Julian al mirar a Nene. Debes a mi hermano el amor que merece, demuéstraselo o te volveré la espalda. Nene carraspeó. ¿Y mi sobrina Lesa? Ahora se llama Ellen, respondió Julian.
Se calló un momento y Emma comprendió que estaba considerando si mencionar la situación de Ellen o pasarlo por alto. Aún no se fiaba lo suficiente de Nene. Sí, es mi hermana, y la quiero tanto como quiero a Mark. Ambos son fáciles de querer. Fáciles de querer, repitió Nene con voz divertida. Hay pocos de los nuestros de los que alguna vez diría que son fáciles de querer. Pasó al otro lado de la puerta. Debo apresurarme en volver, antes de que el chico cazador expire, dijo, y se marchó. Julian miró a Emma con las cejas arqueadas. Es muy... Sí, coincidió Emma, sin necesitar que acabara la frase para saber a qué se refería. Julian y ella casi siempre estaban de acuerdo sobre la gente. Notó que se le curvaba la boca en una sonrisa a pesar de todo, a pesar del increíble e imposible esfuerzo de la noche. Y tampoco era que ya hubiera pasado el peligro, pensó, mientras recorría la habitación con la mirada. Muy pocas veces había visto un espacio tan hermoso. Había oído de hoteles en cuevas, lugares en la Capadocia y en Grecia donde había exquisitas habitaciones excavadas en la roca y forradas de seda y terciopelo. Pero ahí eran las flores las que le tiraban del corazón, esas flores blancas que olían como nata y azúcar, como las flores blancas que crecían en Idris. Parecían radiar luz. Y luego estaba la cama. Con una especie de sobresalto tardío, se dio cuenta de que a Julian y a ella los habían dejado solos en una habitación de un romanticismo salvaje con una única cama muy grande y muy apetecible. Definitivamente, las preocupaciones de la noche no habían acabado en absoluto. Cuando Nene regresó, limpió con cuidado las heridas de Kieran ayudándose de trapos húmedos, presionando los bordes con suavidad con los dedos. Él se hallaba sentado, tieso y rígido en el borde de la cama, sin moverse ni reconocer lo que estaba ocurriendo, pero Cristina se dio cuenta, por el profundo arco que dibujaba su labio inferior, de que estaba sufriendo. Mark estaba sentado a su lado, en silencio. Parecía agotado, deshecho, y no se movió para cogerle la mano a Kieran, solo se quedó sentado junto a él, hombro con hombro. Pero claro, tampoco habían sido nunca de los que se cogían, pensó Cristina. La cacería salvaje no era un lugar en el que esas tiernas muestras de cariño estuvieran bien consideradas. Había acónito en la punta de la flecha Noseli, explicó Nene cuando acabó de limpiarle la herida. Tendió la mano para que Mark le diera una venda y comenzó a envolvérsela Kieran alrededor del delgado torso. A este lo habían desnudado, y después de que lo hubieran vendado, se volvió a vestir con unos vaqueros limpios y una camisa que habían dejado doblada a su lado. Kieran tenía cicatrices en la espalda, no muy diferentes de las de Mark, y se le extendían por lo alto de los brazos hasta el antebrazo. Era delgado pero de aspecto fuerte, con músculos bien perfilados en los brazos y en el pecho. Si fueras humano, o incluso un ser mágico corriente, eso te habría matado, pero los cazadores tenéis vuestra propia protección. ¿Vivirás? Sí, asintió Kieran con un arrogante movimiento de barbilla. Pero Cristina se dio cuenta de que había dudado. No había respondido, sí, ya sé que viviré, con altanería. Realmente había temido que iba a morir. Cristina admiraba su bravura. No podía evitarlo. Nene puso los ojos en blanco y acabó de vendarlo. Tocó a Cristina en el hombro, mientras Kieran se ponía la camisa y se la abotonaba despacio con dedos temblorosos, y le señaló un cuenco de mármol, no muy profundo, lleno de trapos flotando en un líquido verdoso. Esas son las cataplasmas para prevenir que se infecte. Ponle una nueva en la herida cada 2 horas. Cristina asintió. No estaba segura de cómo iba a ponerse una alarma o a despertarse cada 2 horas, o si se suponía que debía quedarse despierta durante toda la noche, pero de un modo u otro se las arreglaría. Toma, dijo Nene al tiempo que se inclinaba hacia Kieran con otro vial. Bebe esto. No te hará ningún daño, solo te ayudará. Al cabo de un momento, Kieran hizo lo que le decían. De repente, apartó el vial, tosiendo. ¿Cómo te atreves? Comenzó,
Y entonces los ojos se le pusieron en blanco y se desplomó hacia las almohadas. Mark lo sujetó antes de que la espalda herida le tocara la cama y ayudó a Nene a tumbarlo de lado con cuidado. No te lo tomes a mal, lo disculpó Mark al ver la expresión de Nene. Siempre se duerme gritando eso. Necesitaba descansar, repuso ella sencillamente, y se marchó de la habitación. Mark la observó irse, con el rostro marcado por la preocupación. No, es lo que me imaginaba, cuando soñaba que podía tener familia en Fera, explicó. Durante muchos años he buscado y preguntado sin encontrar ni rastro de ellos. Ya lo había dejado correr. Se ha esforzado mucho para encontrarte y salvarte, dijo Cristina. Es evidente que le importas. No me conoce, replicó Mark. Las hadas están muy ligadas a su sangre. No podía dejarme caer en manos del reino Celi. Lo que le ocurre a un miembro de la familia se refleja en los demás de la misma estirpe. Te ha tocado el pelo, quiso decirle Cristina. Cuando Nene se inclinó para vendarle la espalda a Kieran, rozó con los dedos la punta del claro pelo de Mark. Él no lo había notado, y Cristina se preguntó si la creería si se lo decía. Se sentó al pie de la cama. Kieran se había hecho un ovillo, con la oscura melena enmarañada bajo la inquieta cabeza. Mark se recostó en el cabezal. Tenía los pies descalzos sobre la cama, a solo unos centímetros de Cristina. Había estirado los brazos y sus dedos casi la tocaban. Pero miraba a Kieran. No lo recuerda, dijo. ¿Kieran? ¿Qué es lo que no recuerda? Mark dobló las piernas contra el pecho. En la camisa y los pantalones rasgados y ensangrentados se parecía más al Mark que había sido cuando la cacería salvaje lo dejó marchar. En la corte Noceli lo golpearon y lo torturaron, explicó. Me lo esperaba. Es lo que hacen con sus prisioneros. Después de desatarlo, en cuanto salimos del claro, me di cuenta de que le habían hecho algo por lo que había olvidado matar a Yarlat. No recuerda nada desde la noche en que nos vio hablando en la cocina. No recuerda los azotes, lo que les pasó a Jules y a Emma. No recuerda ni que sucediera ni que yo lo dejara por eso, contestó Mark muy serio. Me ha dicho que sabía que iría a buscarlo. Como si todavía, o como si fuéramos. ¿Qué erais? Cristina se percató de que nunca se lo había preguntado. ¿Intercambiasteis promesas? ¿Teníais una palabra para ello, como novio? ¿No? ¿Novios? Repitió Mark. No, nada de eso. Pero era algo y luego no era nada. Porque yo estaba furioso. Miró a Cristina con rostro triste. Pero, ¿cómo puedo estar enfadado con alguien que no recuerda lo que hizo? Tus sentimientos son tus sentimientos. Kieran hizo todo eso. Lo hizo aunque no lo recuerde. Cristina frunció las cejas. Parezco dura. No trato de serlo. Pero he estado con Emma después. He ayudado en darle los cortes que le hizo el látigo. Y ahora has ayudado a vendar a Kieran. Mark respiró hondo. Lo siento, Cristina. Tener que sentarte aquí conmigo, con él. Lo dices por... Cristina se sonrojó. Por cómo nos besamos en la fiesta. Miró en su corazón, buscando celos, amargura o rabia hacia Mark. No había nada. Ni siquiera la rabia que había sentido hacia Diego cuando apareció Sara. Y qué lejos parecía todo eso. Qué distante y qué poco importante. Si fuera por ella, Sara podía quedarse con Diego. No estoy enfadada, contestó. Y tú no deberías preocuparte por lo que siento. Debemos concentrarnos en que Kieran está a salvo, en que podemos regresar. No puedo dejar de preocuparme por lo que sientes, replicó Mark. No puedo dejar de pensar en ti en absoluto. Cristina notó que se le disparaba el corazón. Sería un error pensar que la corte Celi es un lugar seguro donde podemos descansar.
Hay un viejo dicho que asegura que la única diferencia entre Celí y Noceli es que la Noceli no disimula su maldad, mientras que la Celí la esconde. Mark bajó la mirada. Kieran respiraba tranquilo. Y no sé qué vamos a hacer con él, continuó. ¿Enviarlo de vuelta a la cacería? ¿Llamar a Wynne? ¿Kieran no entenderá que yo ahora me quiera separar de él? ¿Es cierto? ¿Quieres separarte de él? Mark no contestó. Lo entiendo, continuó ella. Sí, siempre has necesitado tanto a Kieran que nunca habías tenido la oportunidad de pensar en lo que deseabas tener con él. Mark hizo un suave ruidito al respirar. Le cogió la mano a Cristina sin dejar de mirar a Kieran. Se la apretaba con fuerza, pero ella no se soltó. Julian estaba sentado en la enorme cama de Fergus. No veía a Emma, que estaba tras el alto seto que tapaba la vista del estanque de piedra, pero la oía salpicar, y el ruido que resonaba en las relucientes paredes. Ese sonido lo tensaba aún más. Cuando acabara en el estanque, volvería y se metería en la cama con él. Había compartido la cama con Emma cientos de veces, quizá miles. Pero de niños no había significado nada, y más tarde, cuando ya no eran niños, se convenció a sí mismo de que seguía sin significar nada, incluso cuando se despertaba a medianoche para observar el modo en que los mechones de pelo le rozaban la mejilla mientras dormía. Incluso cuando ella comenzó a levantarse temprano para ir a correr a la playa y él se acurrucaba en la cama, en el calor que Emma había dejado en la sábana se inhalaba el aroma de agua de rosas de su piel. Respira. Hundió las manos en la almohada de terciopelo que se había puesto en el regazo. Piensa en otra cosa. Y no era que le faltaran cosas en las que pensar. Se hallaban en la corte Celí, no prisioneros pero tampoco invitados. Era tan difícil salir de Fera como lo era entrar, y... por ahora todavía no tenían ningún plan de cómo hacerlo. Pero estaba exhausto. Era la primera vez que se hallaba solo en un dormitorio con Emma desde que cortaron, y en ese raro momento, era su corazón el que pensaba, no su cerebro. Jules. Lo llamó ella. Recordó los pocos días en que ella lo había llamado Julian, cuando el sonido de esa palabra en su boca le rompía el corazón de placer. Nene me ha dejado un vestido, suspiró. Supongo que será mejor que lo veas. Salió de detrás del seto que ocultaba el estanque, con el cabello suelto y el vestido puesto. La ropa de hada solía ser o muy decorada o muy simple. Ese vestido era simple. Finos tirantes se le cruzaban en la espalda, estaba hecho de una tela de seda blanca que se le pegaba al cuerpo húmedo como una segunda piel, marcándole todas las curvas de la cintura y las caderas. Julian notó que se le secaba la boca. ¿Por qué le habría dejado en ese vestido? ¿Por qué no se podía acostar Emma con el traje de combate sucio? ¿Por qué lo odiaba así el universo? Es blanco, dijo ella, frunciendo el ceño. Para la muerte y el luto, el color es el blanco. Los cazadores de sombras usaban el blanco para los funerales, y los ojos de los cazadores de sombras muertos se cubrían con seda blanca al ir a incinerarlos. El blanco no significa nada para las hadas, repuso él. Para ellas, es el color de las flores y las cosas naturales. Lo sé, pero... suspiró y comenzó a subir descalza la escalera de la tarima en la que se hallaba la cama. Se detuvo a examinar el enorme colchón, y movió la cabeza asombrada. Vale, quizá no me cayera bien Fergus cuando lo vimos, comentó. El rostro le relucía del calor del agua, y tenía las mejillas sonrosadas, pero debo admitir que podría dirigir un maravilloso bed and breakfast. Seguramente te pondría un poco de menta bajo la almohada por las noches con toda ternura. El vestido se le desplazó un poco al subirse a la cama, y Julian se dio cuenta, horrorizado, de que estaba abierto por el costado casi hasta la cadera. Las largas piernas de Emma destellaron contra la tela cuando se tumbó sobre la colcha. El universo no solo lo odiaba, sino que además estaba tratando de matarlo. Dame alguna almohada más, le pidió Emma, y cogió varias del lado de Julian antes de que éste pudiera moverse.
Él siguió sujetando con firmeza la que tenía en el regazo y miró a Emma sin emoción. Nada de robar toda la ropa, le dijo. ¿Yo? Nunca. Se colocó las almohadas a la espalda, en una pila en la que poder apoyarse. El pelo húmedo se le pegaba al cuello y a los hombros, largos tirabuzones de oro claro. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Emma lloraba muy pocas veces. Julian se dio cuenta de que en su charla, desde que había vuelto al dormitorio, tintineaba una falsa alegría, algo que tendría que haber sabido, él, que conocía a Emma mejor que nadie. Dijo, incapaz de contenerse, o de cambiar el cariñoso tono de su voz. ¿Estás bien? Lo que pasó en la corte Nocelli. Me siento tan estúpida, repuso ella, sin nada de su habitual bravuconería en la voz. Tras esa fachada se hallaba Emma, su Emma, con toda su fuerza, inteligencia y bravura. Emma, que parecía destrozada. Sé que las hadas engañan. Sé que mienten sin mentir. Y sin embargo el Puca me dijo que si entraba en Fera, vería el rostro de alguien a quien había amado y perdido. Muy típico de los seres mágicos, repuso Julian. Viste el rostro de tu padre, pero no era él. Era un espejismo. Era como si no pudiera razonar, explicó ella. Como si tuviera la mente nublada. Lo único en lo que podía pensar era en que volvía a tener a mi padre. Y tu mente seguramente estaba nublada, dijo Julian. En esta tierra hay toda clase de sutiles encantamientos que pueden confundir tus pensamientos. Y todo fue tan rápido. Yo tampoco sospeché que era un truco. Nunca he oído hablar de uno tan poderoso. Ella no contestó. Estaba apoyada hacia atrás sobre las manos, el vestido blanco le dibujaba todo el cuerpo. Julian sintió una oleada casi de dolor, como si tuviera un tornillo en el cuerpo que le tensara la piel a cada vuelta que daba. Los recuerdos lo atacaban despiadados, como era pasar las manos por su cuerpo, la sensación de sus dientes contra su propio labio inferior. El arco de su cuerpo encajando en el de él, una doble luna, un signo de infinito destrenzado. Siempre había pensado que el deseo debía de ser una sensación placentera. Nunca se le había ocurrido que pudiera cortar así, como una cuchilla bajo la piel. Antes de aquella noche en la playa con Emma, nunca hubiera creído que la deseara a ella más de lo que nunca había deseado a nadie. Pensó que el deseo podía matarlo. Pero en ese momento supo que la imaginación era un tenue reflejo de la realidad, que incluso cuando la plasmaba sobre un lienzo, no podía capturar la sensación de su piel sobre la de él, el dulce sabor cálido de su boca. El deseo no lo iba a matar, pensó, pero saber lo que se estaba perdiendo, quizás sí. ¿Se clavó las uñas en las palmas de las manos? Sin embargo, ya se las había mordido demasiado para causarse mucho daño. Ver que esa cosa se transformaba en algo que no era mi padre me hizo darme cuenta de lo mucho en mi vida que también es un espejismo, dijo Emma. Me he pasado mucho tiempo buscando venganza, pero la venganza no me ha hecho feliz. Cameron no me hacía feliz. Pensaba que todo eso me haría feliz, pero era un espejismo. Se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos y profundamente oscuros. Tú eres lo único real en mi vida, Julian. Notaba los latidos del corazón por todo el cuerpo. Cualquier otra emoción, sus celos de Mark, el dolor por la separación de Emma, su preocupación por los niños, su miedo de lo que la corte Celi pudiera depararles, desapareció. Emma lo estaba mirando con las mejillas sonrosadas y los labios entreabiertos, y si se acercaba a él, si lo deseaba aunque fuera solo un poco, él se rendiría y se dejaría llevar. Aun cuando eso significara traicionar a su hermano, lo haría. La acercaría y se hundiría en ella, en su cabello, en su piel y en su cuerpo. Sería algo que recordaría más tarde con un dolor como si le clavaran cuchillos al rojo vivo. Sería como recordarle de nuevo todo lo que nunca podría tener. Y se odiaría a sí mismo por haberle hecho daño a Mark.
Pero nada de eso lo podría detener. Sabía hasta dónde llegaba su fuerza de voluntad, y había alcanzado su límite. Su cuerpo ya temblaba, se le aceleraba la respiración. Solo tenía que acercarse. Quiero que volvamos a ser Parabatai, dijo Emma. Como antes. Esas palabras le estallaron como una granada en la cabeza. Ella no lo deseaba, quería ser su Parabatai y eso era todo. Había estado ahí sentado pensando en lo que quería y en cuánto dolor podría soportar, pero nada de eso importaba si ella no lo amaba. ¿Cómo había podido ser tan estúpido? Siempre seremos Parabatai, Emma repuso con voz neutra. Es para toda la vida. Todo ha sido muy raro desde que empecé a salir con Mark, explicó ella, mirándolo a los ojos. Pero no es por Mark. Es por nosotros. Por lo que hicimos. Todo irá bien, contestó él. No hay ningún libro de instrucciones para eso, ninguna guía. Piensa en Lucian Greymark y Valentine Morgenstern. Eso no nos va a pasar a nosotros. Nos escogimos cuando éramos niños. Yo te escogí a ti y tú me escogiste a mí. Eso es lo que representa la ceremonia de Parabatai, en realidad, ¿no? Es una manera de sellar una promesa. La que dice que yo siempre te escogeré a ti. Ella se apoyó un segundo sobre su hombro, un leve contacto, pero el cuerpo de Julian se encendió como los fuegos artificiales sobre el muelle de Santa Mónica. Jules. Él asintió, desconfiando de lo que podía decir si hablaba. Yo también te escogeré siempre a ti, dijo ella por él, y apoyó la cabeza en su hombro mientras cerraba los ojos. Cristina se despertó sobresaltada de un sueño inquieto. La habitación estaba en tinieblas. Se hallaba hecha un ovillo al pie de la cama, con las piernas bajo la barbilla. Kieran dormía apoyado contra las almohadas y Mark estaba en el suelo envuelto en mantas. 2 horas, había dicho Nene. Tenía que comprobar el estado de Kieran cada 2 horas. Miró a Mark y decidió que no podía despertarlo, suspiró y se incorporó hasta quedarse sentada, se movió por la cama hacia el príncipe hada. Mucha gente parecía tranquila al dormir, pero Kieran no era de esos. Respiraba pesadamente, con los ojos moviéndose de un lado a otro tras los párpados. Las manos no paraban de agitarse inquietas sobre la colcha. Aún así, no se despertó cuando Cristina se inclinó para subirle la parte de atrás de la camisa. Tenía la piel caliente de fiebre. Pero de cerca, era dolorosamente hermoso. Los angulosos pómulos bajo los grandes ojos, las espesas pestañas apoyadas como plumas sobre las mejillas, el cabello de un color azul oscuro. Emma cambió la cataplasma deprisa, la vieja estaba medio empapada en sangre. Mientras se volvía a inclinar para bajarle la camisa, una mano le agarró la muñeca como una tenaza. Unos ojos negro y plata la miraron. Movió los labios cuarteados y resecos. Agua, susurró él. De algún modo, con solo una mano, Cristina consiguió servir agua de una botella que estaba en la mesilla de noche en una copa de alpaca y se la tendió. Él bebió sin soltarla. Quizá no me recuerdes, dijo. Soy Cristina. Él dejó la copa y se quedó mirándola. Ya sé quién eres, aseguró, pasado un momento. He pensado. Pero no. Estamos en la corte Celi. Sí, corroboró ella. Mark está durmiendo, añadió, por si él se preocupaba. Pero daba la impresión de tener la cabeza muy lejos. Pensé que esta noche moriría, dijo por fin. Estaba preparado. Estaba dispuesto a morir. Las cosas no siempre suceden como creemos, repuso Cristina. No pensó que fuera un comentario muy convincente, pero Kieran se mostró aliviado. El agotamiento parecía bajarle por la cara, como una cortina cerrándose sobre una ventana. La cogió con más fuerza. Quédate conmigo, le pidió. Sorprendida, le habría contestado, incluso quizás se hubiera negado,
pero no tuvo la oportunidad. Él ya se había dormido. Julian yacía despierto. Quería dormir, parecía que el agotamiento se le había metido hasta en los huesos. Pero la habitación estaba tenuemente iluminada y Emma estaba desquiciadoramente cerca. Notaba el calor de su cuerpo mientras dormía. Ella había apartado parte de la colcha que la cubría, dejando a la vista el hombro desnudo donde el tirante del vestido se le había caído y la silueta de la runa de Parabatay en el brazo. Pensó en las nubes de tormenta fuera del instituto, en cómo ella lo había besado en los escalones del instituto antes de que llegara Gwyn. No, era mejor ser sincero consigo mismo, lo hizo antes de apartarse y decir el nombre de su hermano. Eso había sido el final. Quizá era demasiado fácil ceder a los sentimientos inapropiados estando tan cerca. En parte, quería que ella lo olvidara y fuera feliz. Otra parte quería que ella recordara, del mismo modo que él recordaba, como si aquello que una vez habían sido juntos fuera una parte viva de su cuerpo. Se pasó las manos por el cabello, inquieto. Cuanto más trataba de apartar esos pensamientos, más bullían, como el agua en el estanque de roca. Deseaba apretarse contra Emma, atraparle la boca en la suya, besar a la auténtica Emma y borrar el recuerdo de la Lea Nancy, pero se hubiera conformado con acurrucarse a su lado, abrazarla durante la noche y sentir cómo su cuerpo se expandía y se contraía al respirar. Se hubiera conformado con dormir toda la noche solo con los meñiques entrelazados. Julian, dijo una voz suave. Despierta, hijo de los espinos, 1. Se sentó muy tieso. A los pies de la cama había una mujer. Ni Nene ni Cristina, era una mujer que nunca había visto en persona, aunque la conocía de haberla visto dibujada. Era delgada hasta el punto de ser demacrada, pero aún muy hermosa, con labios llenos y ojos azul cristal. El cabello rojo le llegaba en ondas hasta la cintura. El vestido parecía hecho para ella en algún momento anterior a su actual delgadez, pero aún así era encantador, de un azul profundo y blanco, con un estampado de delicadas plumas entrelazadas, le envolvía el cuerpo en una suavidad de plumón. Las manos eran largas y blancas, la boca, roja, las orejas, ligeramente puntiagudas. Sobre la cabeza llevaba una diadema dorada, una corona de elaborada artesanía feérica. Julian Blackthorne, dijo la reina de la corte Celi. Despierta y ven conmigo, porque tengo algo que mostrarte.